Tema: cuestión política. La democracia fraudulenta, la sistematización del fraude, corrupción y violencia. Voy a introducirme en el tema a través de la pregunta: ¿qué fue la década infame? Fue un periodo histórico de Argentina que inicia con el derrocamiento del presidente radical Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 y culmina con el derrocamiento del presidente Ramón Castillo el 4 de junio de 1943. Esta etapa de nuestra historia se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos. Había un desprecio por lo popular evidenciado en las clases dirigentes, una marcada intervención de los intereses económicos externos. A ellas debe agregarse la práctica de tratos ilegales y métodos electorales que desvirtuaron el sentido democrático de las elecciones, convirtiendo al acto comicial en un verdadero fraude patriótico. El rasgo saliente de esa política fue el control fraudulento del proceso electoral, llamado fraude patriótico, con el fin de impedir la vuelta del radicalismo al poder. Desarrollo y etapas de la década infame. José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo conspiran en contra del presidente Irigoyen. Los militares que dieron el golpe, encabezado por Uriburu y Justo, tenían dos ideologías distintas y un objetivo en común: derrocar a Irigoyen. Evidentemente, el golpe era totalmente ilegal por violar la Constitución e ilegítimo por no haber surgido de la mayoría de la población. La dictadura instaurada por Uriburu y Justo abrió el camino hacia una democracia asignada por el llamado fraude patriótico. Con referencia a Félix Uriburu puede decirse: 1. Que fue un militar conservador, sentía mucha predilección por el elitismo y el autoritarismo político, así como por los regímenes corporativos propios de los gobiernos fascistas. El golpe de Estado del general José Félix Uriburu se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1930. Inauguró un periodo de 13 años en el que ocuparon la presidencia, gracias al fraude electoral, el general Agustín Justo, el radical Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo. El gobierno de Uriburu tendría un carácter autoritario, represivo y violento, restringiendo las libertades políticas de un sector de la población, como por ejemplo los obreros. Uriburu gobernó durante 18 meses e implantó el estado de sitio y ley marcial, disolvió el Congreso, intervino en las provincias y universidades, persiguió a los opositores e intentó modificar la ley Sáenz Peña. Fue un gobierno sumamente autoritario. De todas maneras, comienza una etapa de apertura democrática. Se realizan las elecciones en 1931 para gobernador de la provincia de Buenos Aires y gana el Partido Radical, poniendo de manifiesto el descontento de una mayoría con el régimen instaurado. El gobierno golpista no pudo aceptar esta derrota y decide anular las elecciones, argumentando un fraude electoral. En términos generales, respaldaba el ideal republicano y la democracia, siempre y cuando fuese su candidato político el que ganara las elecciones. La política de Justo toma vigor y forma la Concordancia, un partido político formado por la unión de diversas fuerzas, como los socialistas, comunistas, conservadores, radicales, no personalistas. El vicepresidente propuesto era Julio Argentino Roca, hijo. El Partido Radical no concurrió a los comicios porque fue proscrito por el gobierno. Su candidato era Marcelo T. de Alvear. La Concordancia le ganó al partido de Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto, conocido como la Alianza Civil. Augusto Justo, militar, ingeniero civil y conservador, llegó al poder. Nuevamente vuelven las elecciones en 1938. Llega al poder por la Concordancia Roberto Ortiz y Ramón Castillo. Por supuesto, se recurrió al fraude electoral. Ortiz deseaba terminar con este sistema, pero no pudo sanear la clase política. Su salud empeoró y, ya alejado del gobierno, fue sustituido por su segundo, Ramón Castillo, quien retomó las prácticas del fraude.
Ortiz apoyó la candidatura para las nuevas elecciones a un conservador salteño, Robusto Patrón Costa, que defendía los intereses norteamericanos. De llegar al gobierno, seguramente mediante el fraude, ponía en peligro las ideas fascistas de un grupo militar conocido como el GO, Grupo de Oficiales Unidos, que apoyaban al eje y temían que la Argentina cambiara su postura frente a la guerra. El 4 de junio de 1943 el GO decidió llegar al poder mediante un golpe de Estado, tomando ahora la presidencia Pedro Ramírez, ministro de Guerra del gobierno anterior. Ahora como ministro de Guerra llegaba el general Domingo Perón, quien también organizó la Secretaría de Prevención Social. Nuevamente se volvía a repetir la historia y un gobierno democrático era volteado por un golpe militar, que recurría a prácticas autoritarias como la disolución del Congreso, proscripción de partidos políticos y control de los medios de comunicación e intervención a las universidades. Finalizó la restauración conservadora de la misma forma en que llegó al poder un golpe militar.